Mañana se conmemora en nuestro país el Día de la Medicina Peruana. Desde hace poco, en realidad, hace décadas que se conmemora el Día del Estudiante de Medicina, el Día del Médico, ¿no? Pero de hace pocos años se recuerda más bien el acto heroico de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que es mártir de esta profesión. De hecho, el Colegio Médico del Perú desarrolla un extenso programa que comprende actividades protocolares, científicas, culturales y deportivas, además de la ceremonia central, que esta vez va a tener un ingrediente especial, ¿no? No porque se trate del jefe de Estado, que en anteriores oportunidades ha participado, un presidente de la República, ¿no? Sino que en este caso el invitado de honor es Pedro Pablo Kuczynski, pero se va a rendir homenaje también a su padre, que fue médico, ¿no? Máxime Kuczynski, por su labor en favor de la salud. ¿Qué más tenemos que decir de Daniel Alcides Carrión? Que en realidad recién se le reconoce desde hace algún tiempo. Se le reconoce, y esto es a través además de la ley 29799, que lo reconoce como héroe nacional, como mártir y como maestro de la medicina. Pocas profesiones sin duda tienen ese altísimo honor de contar un paradigma de esta magnitud. Bueno, nos acompaña el doctor Miguel Palacios, él es decano, presidente, ¿no? Decano, representante, jefe del Colegio, decano nacional además, porque hay 27 representaciones en la región del país, del Colegio Médico del Perú. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. No, gracias a ti por la invitación. Sí, efectivamente, soy el decano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor, tantas cosas que conversar, ¿no? Los días no solamente se celebran, sino, creo yo, personalmente, sirven de reflexión, digamos, para que reflexionemos sobre nuestros sectores o, digamos, nuestros rubros en los que participamos. Y en cuanto a la salud, creo que hay mucho que conversar. Primero, cerrando el tema de Daniel Alcides Carrión, contar brevemente la historia, porque muchos no lo saben, ¿no? Claro. Él se inoculó un virus para estudiarlo, ¿no? Cuéntenos a nuestros oyentes. Bueno, Daniel Alcides Carrión era un joven natural de Cerro de Pasco, tenía 28 años, y como todo joven a esa edad, tenía sueños, soñaba con ir a Europa. Pero días antes de que comience todo este episodio, afectado por esta enfermedad de fiebre de la orolla, muere un amigo íntimo de él, sí, muy cercano, que es Miguel Orihuela. Entonces Miguelito fallece, y él se queda con ese sinsabor de saber qué había pasado. Y en esa época estábamos invadidos, había ocurrido la guerra con Chile, que habían invadido Lima, etcétera, y había visto que médicos extranjeros provenientes de Chile se dedicaban a estudiar una enfermedad tan peruana llamada la verruga peruana. Entonces hace uso del nacionalismo y decide y se planifica, se hace un plan para inocularse una bacteria que no se sabía si era la fiebre, era igual a la verruga. Claro. Él propone que eran dos fases de la misma enfermedad. Dos fases de la misma, no dos enfermedades, sino dos fases. Así es, dos fases de la misma enfermedad, y lo voy a demostrar. Y se hizo una hipótesis, se hizo una metodología de trabajo, y se autoinoculó y cogió su cuaderno e iba anotando y observando. Claro, ¿qué pasaba día a día? ¿Qué pasaba? Y 40 largos días, ¿no? Esa es ciencia. 40 días, efectivamente, de los cuales los 19 últimos fueron los que sintomáticos, los que tuvieron síntomas. Claro. Los 20 primeros, los 21 primeros era asintomático. Y en esos 19 días, imagínate, nosotros tenemos 5 millones de glóbulos rojos, a él le bajaron a 1 millón. O sea, con el 20% de glóbulos rojos vivió los 19 días. Dolores de huesos, articulaciones, de cabeza, vómito, y nunca se quejó. Por eso el nombre mártir. Nombre de maestro, porque se traza un plan de investigación y finalmente logra probarlo. La Universidad de Harvard lo investiga unos años después, dice que no, que todo que eran dos enfermedades diferentes. Sin embargo, unos años después, la misma Universidad de Harvard reconoce el error de la primera comisión, rectifica, y efectivamente Carrión ha hecho un trabajo de investigación científico impecable. Bueno, entonces, por eso es maestro. Y héroe, ¿no? Y héroe porque dio su vida por la humanidad de laboratorios, ¿no? Entonces es un tema que nos llena de orgullo a los médicos, tener un héroe, un mártir y un maestro. Pero aparte de ser un día de reflexión, es un día de reflexión para la acción. Nosotros ejercemos la medicina a cada momento y sabemos que siempre debemos hacer una medicina científica, con conocimientos que se puedan demostrar y objetivos. Dos, tenemos que ejercer la medicina usando el humanismo como un mecanismo que nos permita acercarnos a los pacientes, y eso inculcamos siempre. Sabemos que el sistema
nos aleja un poco de esa práctica humanista. Sin embargo, a partir de este ejemplo es que nosotros hacemos una reflexión en público justamente para que nuestros médicos sepan que tenemos un paradigma que además de la heroicidad, mártir y maestro, tiene una connotación ética y moral. Correcto. Porque murió por la humanidad doliente. Correcto. Y eso marca todo médico. Antes de la entrevista, cometo la infidencia, pero el doctor conversábamos sobre más bien la precariedad muchas veces en la profesión, pero el doctor, digamos, no se quejaba de pronto de la infraestructura o de los salarios, ¿no? Digo, en una conversación entre ambos, sino más bien de la falta de especialistas, porque esto en realidad es una bomba de tiempo, ¿no, doctor? Sí, podemos tener toda la infraestructura del mundo, podemos tener a los médicos mejor pagados, ¿no? Mejor capacitados, pero hoy en día hay un déficit de profesionales. Tenemos un déficit de 16.000 médicos especialistas tabulados de aquí a 5 años. Pero existen médicos especialistas a su vez que están paradójicamente con capacidad de trabajar y no lo pueden hacer porque la Constitución habla y dice que no se puede percibir doble remuneración por parte del Estado, excepto para la educación en el caso de las universidades. Nosotros le estamos proponiendo, ya lo hemos hecho por escrito y mañana con el presidente le vamos a decir igualmente, que si hay una reforma en la Constitución que permita que no solo en el área de la universidad se pueda facilitar que perciban doble remuneración por parte del Estado, muchos médicos que completan toda su jornada laboral y les sobra al mes 10, 12, hasta 15 días, para poder trasladarse a pueden regiones. irse a Puno, a Tumbes, a Loreto, a Yurimau, a Chulucanas y pueden ahí hacer su especialidad, ejercerla, y podríamos atenuar la enorme brecha, porque la enorme brecha no se va a resolver de la noche para mañana, va a demorar. En ese tránsito nosotros queremos aportar con esta iniciativa. Además porque, claro, en el ámbito privado, tranquilamente los médicos de pronto pueden ganar más y se les puede convocar, y aquel que tiene dinero va y paga, pero acá la tragedia, digamos, tiene que ver con aquellos que más que no tienen recursos y que más lo necesitan, ¿no? Con la humanidad doliente, como decía Daniel Alcides Carrión, la persona que no tiene dinero para acceder a un médico especialista. Y en Lima se supone que están médicos especialistas de gran calidad, de tal manera que esos médicos especialistas que están en Lima queremos llevarlos a los diferentes lugares del Perú, previa modificación. Por eso yo destaco lo que usted señala y requiere, doctor, porque digamos, no está pensando en lo que deja de percibir, sino más bien en los que dejan de ser atendidos, ¿no? Así es. Nosotros estamos y esa es una historia triste lo que está pasando. En el servicio de la medicina. Claro. Nosotros tenemos conocimiento que hay unidades de cuidados intensivos de adulto y neonatología cerrados por falta de especialistas. Sí, pues no. Hospitales de grandes especialidades cerrados por falta de especialistas. En mismo Lima, el hospital de Breña del Niño funciona a media por falta de especialistas. Ninguna reforma de salud puede dar más aún la reforma que nacen con pies de barro, como la del 2000 de Ollanta, de tal manera que nosotros tenemos vocación de servicio, y mañana, en el aniversario en que Carrión pasó a la gloria, queremos decirle al presidente de la República, estos somos los médicos, los salarios de Carrión, denos esa reforma constitucional y vamos a servir. Ahora, doctor, ¿y por qué hay ese vacío, digamos, de profesionales? Muy buena pregunta, te felicito, porque el Estado ha abandonado el tema de la segunda especialización. Cuando recién llegó Ollantaytamala, nosotros le presentamos una ley de segunda especialización en medicina y la objetó porque nosotros le propusimos como artículo 1 que al inicio de la aplicación de esa reforma de los médicos especialistas, en ese año se duplique el número de plazas, solamente por ese año, justamente para cubrir la brecha. Y por ese dato, que no había dinero, la observó y la anuló 5 años. Recién la acaban de aprobar hace un mes. El Estado ha estado ausente de ese tema y por eso año tras año se ha acumulado un enorme vacío. Ahora ya existe una ley, ya está reglamentada, la estamos reglamentando y ahí que estamos tratando de prever de aquí a 5 años, esperemos que esto se resuelva. Explícanos un poco más el tema de la doble especialización, es decir, nosotros somos la posibilidad, correcto, pero que pueda trabajar dentro de la rama, digamos, en 2 especialidades, o la posibilidad que ingresen más profesionales. Claro, nosotros como médico después tenemos que hacer una segunda especialidad. Yo, en mi caso, soy ginecólogo obstetra. Entonces yo primero fui médico cirujano, luego fui ginecólogo obstetra. Para poder, usted dice, para poder trabajar. Claro, para poder trabajar como ginecólogo obstetra. Pero ahorita la manera como los médicos escogen su segunda especialidad no se hace basado en la realidad del Perú. En la necesidad. Ni en la necesidad de la población. Se hace en lo que la universidad privada o nacional, más privada que nacional, piensa.
Y entonces convocan a elecciones sobre esa necesidad artificial, claro. Y no sobre la necesidad de la población. Hay especialidades en realidad que tienen tienen mucho más oferta que demanda. Y hay otras que están más bien que tienen con mucho déficit. Que le falta. Tenemos oftalmólogo, oncólogo, uno solo. Claro. Y tenemos especialidades que tienen 13, 7, 10, 20 médicos. Claro. Psiquiatras infantiles, 25. Claro. Y médicos que trabajan 15 días y que los otros 15 días, digamos, no tienen 15 días quedan subocupados, o están cachueleando en una clínica, en otra. Correcto. Y a ellos les encantaría, para poder cumplir su vocación de servicio, irse lejos, pero que la ley lo permita. Hay que trabajar en esos dos aspectos. La posibilidad de cambiar la ley, ¿no?, para que puedan recibir doble sueldo del Estado. Es correcto. Pero lo segundo es realizar la especialización, ¿no? Porque en el caso de los policías, por ejemplo, déficit de policías, o sea, puede haber mucha voluntad política, puede haber mucho dinero, muchos recursos, herramientas, en fin, pero si no tienes el ser humano que lo aplique, ¿no? En nuestro caso hay médicos, que tenemos miles de médicos especialistas que quieren servir en las zonas alejadas y la ley es un freno. Claro. Incluso los que lo han hecho ahorita están demandados por la Fiscalía, claro, por doble percepción, justamente. Pero este problema, doctor, debe haber comenzado en realidad hace 20, 30 años, cuando no se vio de pronto atractiva la profesión, ¿no? Pues si tema uno puede resolverlo, pero no lo puede resolver de la noche a la mañana. Sí, ha habido una falta de rectoría total, un abandono. Claro, no ha habido una proyección, no ha habido ninguna proyección. Una estrategia en el sector, ¿no? Efectivamente, ha faltado esa estrategia, ha estado abandonado. Pero nosotros nos hemos dado cuenta hace varios años y hemos alcanzado varios proyectos de ley. El último lo aprobó el Congreso, sin ningún voto en contra, parecía que ya salía, pero Ollanta por dinero la objetó en el artículo que debía duplicar la plaza. Nosotros salimos 3.300 médicos al año, salen. ¿Y cuántas plazas para residentes hay? 2.000. O sea, cada año sobran, entre comillas, 1.300 médicos. Claro, y construimos hospitales y no tenemos... Construimos hospitales sin pensar que no hay mano de obra, por decirle a recursos humanos, como se llama ahora, pero que de todas maneras eso hace que la construcción de hospitales queden como edificios, como elefante blanco en varios lugares del Perú. Claro, el país crece, pero no en la misma proporción, digamos, ni sin orden, ¿no? Sin planificación. Ahora, usted destaca, para ir finalizando, en todo caso, ¿qué es lo que destaca de la reforma de salud del gobierno anterior? Bueno, una reforma que nació realmente con pies de barro, o sea, no fuimos convocados nosotros. Y nosotros tenemos 9 congresos nacionales con propuestas de reforma, en la cual, por ejemplo, implicaba un modelo de aseguramiento que hacía que haya ocurrido lo que ha ocurrido, que se cayó ese modelo de aseguramiento porque se basaba en un progresivo aumento del presupuesto, a la vez que con un progresivo aumento de la población asegurada. En estos momentos tenemos 17 millones de asegurados y el presupuesto viene cayendo de 400 en 400 millones menos cada año. Sí. De tal suerte que este año tenemos un presupuesto de 1.400 millones de soles para ese seguro. Ahora que tiene 17 millones significa 24 soles por cada, que no alcanza, pero ni para que la paciente se saque una ecografía. Claro. De tal manera que debió trabajarse con los actores principales, las asociaciones de pacientes, el colegio médico, otros colegios que tienen que ver con la salud, y lamentablemente no fue así. Bueno, al menos eso se puede resolver con presupuesto, ¿no? Sí, la escala salarial, por ejemplo. El escalafón nos ha dicho que bueno, hay que decirlo, que nos ha prometido que mañana lo va a anunciar. Eso sería una tremenda... Hay una buena expectativa. Una buena expectativa, y por eso estamos invitando a todos los médicos de Lima que están acá y del Perú, estar atentos a ver si concreta esta, que es un acto de justicia y dignificación para la carrera de la medicina, que está ganando unos sueldos realmente muy bajos, los más bajos de América Latina. Por eso 1.000 médicos cada año se van del Perú, en un país que le faltan 100 médicos generales o especialistas, se van en busca de mejoras. Claro. Y después tenemos el déficit, ya lo hemos visto, ¿no? Se agudiza la brecha. En otro lado, los especialistas, ¿no? Entonces hay que darle una solución al problema. Un bajo porcentaje de todos los profesionales, digamos, son especialistas, ¿no? La tercera parte. ¿Y esto porque este es un fenómeno? ¿Pasa en otros países igual o no? No, en otros países está mejor planificado. Este es el último país que está poniéndose en orden para planificar las especialidades médicas. Como ya hemos dicho, había un desorden. Pero al margen de que no se planifique y que se diga, hoy en día se necesita esto, hoy en día deberían de especializarse en esto, al margen de esa decisión, que puede ser un ordenamiento, digamos, dentro de las carreras, ¿por qué no hay más propensión, digamos, a la especialización? Correcto, excelente pregunta, porque no hay vacantes. Mira, porque después no va a haber trabajo. Porque nadie quiere seguir, porque no hay trabajo. ¿Cuántos se presentan a un examen para la segunda especialidad o residencia médica? 7.000 médicos. ¿Y cuántas vacantes hay? 2.500.
O sea, solo la tercera parte... Pero ese es en el sector público, ¿no? Está también en el sector privado. Sí, claro, eso es sector público. Por eso y le privado. digo, entonces no hay, digamos, el horizonte es sombrío, ¿no? ¿Qué hace el médico? Se va al Perú. Se va. Puede hacer especialidad el médico en España, puede hacerlo en Chile, y está seguro que al terminar va a ser absorbido por el Estado y va a ganar mucho más que en el Perú, que el Perú tiene los sueldos, después de Haití estamos nosotros, son los sueldos más bajos de América, como médico. De tal manera que el médico general acá no tiene plaza, no tiene futuro, se va. ¿Y cuánto cuesta forjar un médico en el Perú? 1,5 millones, 2 millones de soles, lo que el Estado invierte en la educación de cada médico en la Facultad de Medicina Nacional. Y eso para que el médico termine y se va fuera del Perú. Entonces necesitamos todo eso, reordenarlo, sentarlo, sincerarnos y solucionarlo, no de cara al otro año, de cara aquí a unos 5 años, pero lo tenemos que hacer ahora. Definitivamente la reforma del sector de educación involucra, ¿no?, al sector salud, ¿no? Claro, imagino que hay proliferación también de casas de estudios que te ofrecen. Excelente pregunta. Tenemos 58 facultades de medicina. Sube como el dólar. Hasta hace poco era 54, hace 2 meses, ahora 58. Claro. Y 20 facultades de medicina no están inscritas ni en las PEFAM, ni en el Ministerio de Salud, ni en el Ministerio de Educación, no sabemos de dónde, pero hacen propaganda y publicidad. Y bueno, tampoco se puede inscribir en su colegio, imagino, ¿no? No, tampoco, porque al colegio lamentablemente registra el título. Claro. O sea, si tú vienes de una universidad o facultad de medicina, no importa que sea la Cayetano, el colegio le escribe, pero si es una Bamba igual, el colegio tiene que escribirlo por ley. Por ley, porque si no lo haces, te demanda y viene una orden del juez y hay que escribirlo. Correcto, claro. El colegio solo registra más títulos. Facultades, más médicos. Así es. Pero, bueno, ni siquiera bueno fuera, ¿no? Ni más médicos ni mejores médicos. Ni mejores médicos, pero el Ministerio de Salud ya tomó la medida. Se ha nombrado por resolución ministerial una comisión de alto nivel que le ha tocado al colegio presidirla, claro, para evaluar esas 58 facultades de medicina. Qué bueno. Ahí y sí poder cerrar, si en el caso, algunas que no reúnen los requisitos para tener licenciatura o para tener acreditación. Pero es que antiguamente los colegios profesionales participaban activamente en la vida, en los aspectos sociales y de leyes, en fin. Correcto. Incluso en el antiguo Congreso de la República, en la bicameralidad, se les consultaba. Y las leyes se hacían en base a el conocimiento de aquellas personas, los actores, digamos, de los diferentes sectores, ¿no? Hoy el Colegio Médico, por ley, somos órgano consultivo, pero en la práctica no se consulta nada. No se consulta nada. No somos vinculantes, lo que opinamos no sirve, pero estamos tratando de recuperarlo en esta gestión. Bueno, y hemos conseguido esta resolución ministerial para intervenir a las 58 facultades y ver quiénes son las que reúnen requisitos de calidad. Bueno, y están pidiendo también el aumento del presupuesto, que consideran hoy es insuficiente. El aumento, mira, el 2015 fue el 10,4 del presupuesto general de la República, el 16 fue 9,7, y este año vuelve a repetirse el 9,7. Pero 9,7 de un presupuesto general que ha aumentado. O sea, en la práctica es menos. ¿Cuánto menos? 310 millones menos para el seguro integral de salud. Ese gobierno recién está entrando, probablemente también con los aspectos políticos hemos conversado. Nos ha dicho que en el Congreso no. Nos dijo que progresivamente. Nosotros seguimos confiando, pero ahí estamos propositivos. Y optimistas, además, que siendo el presidente Kuczynski hijo de médico. No, y mañana le vamos a rendir un homenaje. Al doctor Máximo Kuczynski, que es un inmigrante que vino y en lugar de quedarse con altas cualidades médicas, venía de Berlín, de Rusia, y en lugar de quedarse en Lima, prefirió irse a la comunidad de San Marcos, en Loreto, una comunidad que tenía pacientes leprosos y que no estaban así como estaban enjaulados. Claro. ¿Y él qué hace? Ese estigma que había, la destruye, los libera y les comienza a dar tratamiento ambulatorio. Ya no los tiene presos, los manda a su casa y se mezcla con ellos, les da un trato humano. Ese es un hecho que hay que rescatar. Claro. Mira cómo en el tiempo, Carrión por un lado como estudiante, y Máximo Kuczynski después, que está olvidado. A Dios gracias que PPK ha ganado la presidencia, ha permitido que se revalore el aporte de su padre a la salud pública y nosotros mañana le vamos a dar el reconocimiento de la orden médica que realmente se merece. Estaremos atentos a ello. Gracias, doctor. Gracias a ti, gracias. El doctor Miguel Palacios, decano del Colegio, decano nacional, perdón, del Colegio Médico del Perú. Hacemos una pausa, mañana se conmemora el Día de la Medicina Peruana en nuestro país. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.